Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a Marcelo Campaño, a Belén y a todo el equipo por el esfuerzo enorme de organizar este congreso, de brindarnos la oportunidad de haber escuchado unos trabajos estupendos y de hacernos pasar unos días lindos, como dicen ustedes, aquí en Buenos Aires. A mí cuando vi el programa hay algo que me avergonzó. Cuando llegué a Argentina alguien me dijo, ¿conocías, habías estado, bueno, en Argentina, habías estado en Argentina? Y no, pero he leído casi todo lo de Borges, aunque probablemente no me sirva de mucho. Y bueno, efectivamente, no me sirve, no, probablemente no sirve de mucho, pero creo que al menos una parte del espíritu de argentino sí que me transmitió y me siento terriblemente honrado de hablar en un lugar que lleve su nombre, así que espero que mis palabras no avergüencen a alguien que fue capaz de imaginar una escritura sobre las manchas de la piel de los leopardos. Creo que eran leopardos, pero bueno, de los felinos. Yo quiero insistir también, como ya ha hecho Marcelo, en recordar que yo soy el portavoz de un trabajo que está compuesto, está escrito por dos personas, también con Alfonso Martín Flores, quien además fue quien eh, dirigió la excavación del sector del patio y el exterior del patio, en el que se encontró la tumba de la que vamos a hablar. Ayer las intervenciones de Angie eh, Jiménez Higueras y de Manzi y Marino, Neira y Palo ponían de relieve la importancia de la construcción del paisaje para las comunidades que lo habitan y específicamente los condicionantes de la elección de los lugares donde erigir una tumba en la necrópolis tebana. Condicionantes que determinaban el emplazamiento como la visibilidad, la proximidad a los familiares, la exclusividad de determinados lugares reservados solo para miembros de un determinado cargo administrativo. En nuestra comunicación vamos a incorporar otro concepto también, que es el de eh, la accesibilidad a esos lugares. No es completamente novedoso. Federica Camp ya había planteado que debería estudiarse en algún momento y algún otro estudio posterior lo ha reflejado, pero en nuestro caso pues las circunstancias nos han llevado a enfrentarnos con una de esas vías de accesibilidad. No vamos a hacer un planteamiento teórico, sino que vamos a presentarles la excavación de una calle, partiendo además de la idea que probablemente tuvo que haber algún tipo de planificación, de organización, a partir de una autoridad, no sabemos muy bien exactamente quién, pero si había una posibilidad de elegir dónde elegir las tumbas, tendría que haber alguien también que decidiera cómo hacerlo y por lo tanto también alguien que decidiera cómo hacer llegar a esas tumbas. Pero desgraciadamente apenas conocemos el diario, apenas conocemos las vías de comunicación dentro de la necrópolis. Hasta ahora, bueno, desde el inicio de la investigación arqueológica en Tebas se conocían ya las calzadas que conducen hacia los templos de millones, las mansiones de millones de años de Deir el-Bahari, eran bien conocidas. Se consideran vías procesionales, puesto que está bien documentado que alternativamente por ellas, en unas ocasiones en una, en otras ocasiones en otra, circularon la procesión de la barca de Amón y los fieles. Más recientemente, bueno, son algunas de estas imágenes de estas vías. Más recientemente, Manfred Wittak ha planteado nuevas vías procesionales, otra forma de incorporado vías procesionales al plano de la necrópolis, fundamentalmente desde una perspectiva teórica, y esas vías han sido analizadas críticamente por Cabrol en su tesis hace una decena de años. Pero los ejemplares conservados realmente, más allá de las calzadas de Deir el-Bahari, son escasos. La excavación de la cima de Drau Naga Norte por el equipo alemán ha permitido identificar lo que parece el final, lo que ellos interpretan como el final de un dromos, probablemente más cercano, teniendo en cuenta que llega a lo que plantean que son tumbas reales, es más cercano a las calzadas de Deir el-Bahari y se ha publicado recientemente más un callejón que una calle, encontrado por encima de la tumba de Yehuti por el equipo del CSIC, por el equipo madrileño del CSIC. El primero presentó López Grande y luego ha incluido en su tesis doctoral Angie Jiménez Higueras.
Pero no podemos, bueno, y a esto evidentemente hay que incorporar la calle que hemos encontrado nosotros. Un número tan bajo podría hacer pensar que no existieron caminos planificados, sino que se utilizaba cualquier otra forma de acceso no preparada, si no fuera porque hemos encontrado varios textos que sí que aluden a ellos. Uno es probablemente uno de los más evidentes, por su proximidad cronológica, por otra parte, con la TT-209, es este texto del papiro demótico de Filadelfia, hierático anormal realmente, y que el estudio reciente de Donker van Hill, no sé si se pronuncia así, plantea que corresponden con la dinastía 25, por tanto directamente cercano a nuestra tumba, y directamente habla de las calles públicas que sirven para delimitar una tumba. Pero otro conjunto de documentos demóticos y griegos también hablan, publicados por Daresi y por Bataille, también hablan o bien simplemente de una calle sin determinativos, o la calle del rey, en griego o en demótico, o la calle de Amon de Yemé, también en demótico. De manera que existe más documentación sobre la posibilidad de que existan estas vías con unas denominaciones que nos planteamos incluso se corresponde con la autoridad administrativa de la que dependían o quien permitió su creación. Ese sería, digamos, a partir de ese conocimiento previo es como abordamos la interpretación de la calle que hemos encontrado. Seguramente yo no me voy a extender en esto, ya lo he presentado en algún otro congreso. La 209, estamos ahora celebrando, entre comillas, nuestro 10º aniversario de misión. La TT-209 está en un wadi, en una zona que antes de que fueran desalojados los habitantes se llamaba Jurubat, y está en la ladera norte de un wadi que continúa el Wadi de los Colores, donde está C2, de la que nos acaba de hablar José Ramón Pérez Acino, y C3, y a continuación la población local lo llamaba Wadi Hatasun, de manera que, sin encontrar otro nombre en la bibliografía, decidimos aplicar el que nos dijeron los propios habitantes de la zona. Y, insisto, les pongo la imagen del Wadi, sobre todo para que yo me acuerde que tengo que recordarles, esto es un lugar por el que transita agua. Normalmente no incluimos el concepto de lluvia en nuestra interpretación del Egipto antiguo, pero en Egipto también llueve, evidentemente, se producen riadas, y las riadas tienen una presencia en la interpretación de la calzada o de la vía que vamos a analizar. El uso de la calzada se relaciona directamente con la vida útil de la tumba, de la 209, un concepto que introdujo Daniel Bols en la egiptología y que en el último congreso, el congreso previo en Madrid, había introducido en castellano David García en su presentación de la vida útil en el patio de la tumba de Yehuti, y en nuestro caso parece un concepto coherente para utilizar. La 209 ha pasado por al menos 3 fases de atracción y de uso: la dinastía 25, que es el momento de la creación, una fase de abandono de unos 200 años y una reapertura de la tumba y una reutilización en periodo persa-tolemaico, en el que al mismo tiempo que se utilizaba fue entrando agua hasta colmatarla por completo, y luego ya fuera ya no está relacionado con la calle, de manera que no lo he incluido, una nueva vida en el siglo XX en el que se ha convertido en objeto arqueológico. Muy brevemente, porque si no me voy a extender, si a 15 minutos me avisas, perfecto, porque tengo que haber empezado la calle en el minuto 15. La tumba, muy brevemente, la última campaña conseguimos, las 2 últimas campañas, bueno, en realidad la novena, que tuvo 2 fases, conseguimos delimitar la superestructura, una superestructura muy original de la que luego
no original que sea tripartita, todas las de las tumbas tardías, la mayoría de las grandes lo son, sino cómo está dispuesta en el espacio, en el paisaje, y en el espacio interior, las cámaras interiores están divididas en dos ejes. El eje principal se accede a él y luego hay una sucesión de cámaras, es relativamente simétrico como pueden ver. Consideramos que es el que estaba dedicado al propietario principal, propietario bajo el que está su nombre, bajo el nombre del cual está la tumba, un señor, el que está representado en su nombre o su efigie en todas las puertas de ese eje principal, y se debía de llamar, se llamaba con el nombre que aparece y lo hemos transliterado como Nisemro, que probablemente en nubio, porque el señor era nubio, se debía de pronunciar Nasamalo. Tenemos la confirmación de ese apego a sus tradiciones nubias porque en la cámara del final de ese eje está enterrado siguiendo un ritual nubio en una cama. Mientras que el eje lateral, que no se conocía cuando empezamos el proyecto y que es el que está dando las principales sorpresas, porque el otro fue ya estudiado, entre comillas, por una misión arqueológica hace 100 años, en el eje lateral tiene una estructura mucho menos coherente, es una sucesión de cámaras, pero para nuestra fortuna, en la entrada hay una inscripción que solamente se conserva a su madre, de manera que suponíamos que habría enterrado probablemente un varón, pero para nuestra fortuna aquí no ha habido intervención de arqueólogos en el siglo XX y en la cámara lateral 2 hemos encontrado el enterramiento casi intacto del propietario original. No puedo extenderme, sería demasiado largo. Es un señor, no es su madre, como indica, y señor conocido. Sabemos su nombre gracias a los nombres que aparecen en los susceptis y, sobre todo importante, este señor estaba fechado en el reinado de Tarco, estaba datado en el reinado de Tarco, de manera que primera parte, comienzos del siglo VII. Y en la cámara lateral 3 es la que realmente nos ha dado mayores sorpresas. En esta fase inicial, en la dinastía 25, hemos encontrado en este año siete enterramientos y, lo más sorprendente, con el conjunto más extenso, más amplio de ánforas fenicias que se hayan encontrado en Egipto, en lo absoluto. Hay 14 completas, casi completas. Y además un conjunto de eusebtis, varios conjuntos de eusebtis que van a salir publicados en este año, de manera que cuando sí los ven mencionados son los de esta cámara. Tras 200 años sin ocupación se volvió a utilizar y se utilizó para una serie de enterramientos que se despejó por completo las primeras cámaras, se vaciaron, solamente en los laterales de la sala de pilares quedaron algunos restos y se empezó a utilizar para probablemente nuevos enterramientos en el eje principal, pero la entrada de arqueólogos antes que nosotros no nos ha dejado ningún testimonio de que había en esas cámaras más profundas, pero en las cámaras previas están los testimonios de una presencia periódica para realizar ceremonias de culto a los antepasados, y en las cámaras laterales, en el fondo, sí que ha aparecido una reocupación con un conjunto de momias, de las que probablemente también para nosotros la más impactante ha sido una pareja que tiene sobre sus pies la momia de una perrita momificada. Entrando ya en la calle, no sé si estamos ya en el minuto 14 o... Entonces, estupendo, entonces ya me puedo tranquilizar porque voy a poder, espero, terminar bien. En las últimas 3 campañas hemos identificado el perímetro completo de la estructura y hemos iniciado también el análisis del entorno, el estudio del paisaje y del entorno de la TT-209, y es lo que nos ha permitido encontrar en la brevísima, por razones obvias, campaña de 2020, el pilono de cierre. En 2021 encontramos el extremo norte de la tumba, que también va a intervenir, aunque el objetivo fundamental sea la calle que está en el sur. El extremo norte también va a intervenir en la comunicación, y ya en la última campaña, en la de 2020, terminamos de excavar el pilono, se excavó la calle de la que vamos a hablar e iniciamos incluso la reconstrucción de los muros, una cubrición mediante adobes nuevos que permitan proteger los muros antiguos y que no vayan desapareciendo. Era uno de los objetivos más deseados de
en el proyecto. Y además permite comprobar la monumentalidad que no esperábamos en absoluto de la TT-209. La entrada, y eso cuenta para el análisis de la calle, porque esto es lo que se ve desde la calle, era un pilono que tiene 17, que está reconstruido, que ven en primer término, tiene 17 metros de longitud, no es muy ancho, tiene solamente unos 75, pero con esa anchura hemos supuesto la posibilidad de que alcanzase unos 7,5 metros de anchura, y se han conservado restos del marco decorativo. La parte superior, el dintel y la gola son de arenisca, con una inscripción en la que solo está el nombre del propietario una vez, el mismo que han visto antes, y sus títulos, y en la jamba lateral está representado Nasamalo Nisemro. La propia la puerta de acceso a un patio está construido de una forma muy original, porque está construido en 3 terrazas. La ladera del Wadi se esculpió en 3 terrazas, y sobre las 3 terrazas se edificó al fondo del patio un segundo muro que tuvo que tener la misma anchura, porque ya la propia terraza tiene 4 metros de altura, de manera que solamente para sostener esa terraza era necesario que el muro tuviera al menos otros 4 metros, y sobrevolaría por encima, y una tercera terraza que tiene 2 metros de altura sobre la anterior. De manera que desde la calle, en realidad, el conjunto de la tumba apenas podría verse, porque la calle es muy estrecha y tiene un muro descomunal en el frente, pero luego hay una cierta búsqueda de la teatralidad, evidentemente, en esta composición, en esta organización de la superestructura en tres terrazas. Esto es desde la parte superior, desde la tercera de las terrazas, la vista hacia el patio. Esta es la propia calle, como les he dicho, tiene las mismas 2 fases que tuvo la ocupación interior de la tumba, se corresponden con absoluta lógica. El primer momento, una cuestión, nosotros no hemos excavado la parte sur de la calle sí, pero las construcciones contiguas a la calle por el lado sur, porque el Servicio de Antigüedades lo concedió en el último año, otra misión, en pleno proceso de excavación, y al menos la calle sí que hemos podido excavarla completa hasta los muros de las otras tumbas. La tumba, como la calle, como ven, no tiene ningún tipo de suelo, no hay adobes, el suelo está simplemente alisado de una forma relativamente regular. Esta es su extensión. El pilono estaba recubierto con un enlucido blanquecino que sobresale un poco hacia la base, hacia la calle, pero no creemos que toda la superficie estuviera también enlucida. De hecho, no la hemos encontrado, y por otra parte sería casi imposible que se hubiera conservado. Y en el centro de la calle, coincidiendo con el eje principal de la 209 y de la otra tumba que está hacia la ladera sur, hay un altar del que hemos encontrado algunos paralelos en tumbas tardías y lugares de culto tardíos en el delta en concreto, y que tiene 1,10 metros de anchura, solamente 2 niveles de adobes en su alzado, con una mesa, el pie de una mesa de ofrendas. Tendría que haber una mesa de ofrendas, probablemente de arenisca como el pie en su lado hacia la 209, y una capa de arcilla. Bueno, tiene una base de adobes, hicimos un sondeo, y por encima una capa de ceniza muy escasa, de solamente 2 o 3 centímetros, pero no había ni restos de huesos ni ningún otro resto que pudiésemos que fuera visible. La cronología nos la proporciona este tipo de copas de incensarios calciformes que tienen esta forma y que son muy característicos de la dinastía 25. Que no tenemos ninguna duda que se corresponde con el momento de construcción de la tumba y del primer uso de la tumba. La calle mide 3,5 metros en el eje central, en la zona del eje de la 209, un poco más en la zona este, unos 3,90, y tiene 19 metros de anchura. Desgraciadamente, tanto el lado occidental como el lado oriental se han perdido por las riadas del Wadi. Las aguas han destruido
ahora excavaron canales de circulación por debajo del nivel de la calle, por lo tanto se llevaron la continuación de la calle. Nosotros mismos hemos hecho un sondeo, habíamos hecho ya hace unos años un sondeo hacia el oeste y en ese sondeo no se había distinguido la presencia de la calle. Posteriormente se inició el desmoronamiento del pilono de la 209, las puertas se cayeron en el plazo de unos 2 siglos, las puertas fueron, los restos se conservaron en la proximidad, de manera que eso es lo que nos ha permitido encontrarlos, de manera que en realidad la superficie dejó de ser aparentemente transitable, pero coincidiendo con un momento persa-tolemaico por las copas incensario que se han encontrado, por lo tanto de la misma cronología que la reutilización de la tumba, se habilitó el acceso a la 209 poniendo un pequeño murete, como ven, que retenía los restos de escombros que habían caído sobre la superficie y haciendo que el nivel de la calle, al menos en ese espacio, volviera a tener el mismo nivel del patio de la 209. Y posteriormente ya el muro el pilón se terminó de derrumbar, el pilón colapsó sobre la calle y eso es lo que permitió salvarla. Y posteriormente ya las riadas, pues, en vez de circular por la calle, entraron en la 209 y eso es lo que ha salvado la calzada. Aún así siguió utilizándolo y tenemos una prueba muy curiosa, no es la primera de ese tipo que encontramos, un reguero de agua que corrió en época romana por el cauce por encima de la antigua calle, fue utilizado por alguien que anduvo descalzo y dejó todas las huellas. Tenemos 17 metros de huellas de pie descalzo también sobre lo que quedaba ya de la calle completamente cubierta de escombros. Y había también un perro que ya no sabemos si le acompañaba, pero hay huellas de perro también siguiendo la misma dirección. De manera que siguió siendo utilizable, aunque no debía ser ya muy fácil transitar por ella. ¿De qué manera se integra esta calle con lo que sabíamos sobre las vías de comunicación en el entorno de la 209? Tradicionalmente se había, el artículo de Vita que les he mencionado antes, del que han visto el plano, se había planteado que por el entorno del Wadi Hatasun circulaba una vía procesional que a priori es fácil de ver, se distingue perfectamente en el paisaje. Como ven, justo por esto es la parte superior de la ladera por encima de la 209 y tiene este corte que es claramente humano, que esto no forma parte del paisaje, está hecho a propósito, se identifica también desde el otro lado, desde el oeste. Y tradicionalmente se ha puesto en relación con la tumba de Amenemhat I, que está en C3, perdón, José Ramón, está en C3, y que fue excavada por Robert Mont en 1903-4 en las mismas campañas en que él había entrado en la 209. El planteamiento de calzada a mí siempre me resulta un poco problemático, porque si esto era una calzada que pretendía unir la base de Sheikh Abdel Gurna con C3, tenía que salvar un escollo realmente complicado, y es que el Wadi aquí circula, yo estoy marcando una flecha, pero probablemente ustedes no lo pueden ver, el Wadi circula con una cierta profundidad, de manera que imprescindible tendrían que haber concebido o bien la creación de un puente o bien la creación de un dique que hubiese retenido las aguas, pero habría permitido el acceso a la calzada. Sin esa construcción monumental, realmente monumental, no habría sido posible dar continuidad a la calzada o ese corte en el terreno que hay por encima de la 209 y la tumba de C3. Como saben, de todas maneras, la tumba de C3 fue abandonada, Amenemhat I partió al List y esta construcción dejó de tener la finalidad para la que se había previsto. Hace ya varios años solicitamos que se nos concediera estudiarla, hemos hecho un trazado
un plano topográfico de la calzada. Hemos hecho varios sondeos, pero desgraciadamente los sondeos no nos permiten llegar a ninguna conclusión porque no existe estratigrafía encima de ella, y cuando en realidad se analiza el entorno, es evidente que alguien se nos adelantó. En algún momento alguien ha limpiado esa calzada. En el Servicio de Antigüedades dicen no tener, dicen, y evidentemente lo creo, no tienen documentación, no se conserva documentación de quién ha hecho trabajos arqueológicos aquí. Yo tengo una sospecha, teniendo en cuenta que nuestra tumba a la derecha de la imagen fue excavada por el equipo de Robert Mont, y la tumba de Amenemhat primero fue excavado por Robert Mont, y que esta calzada unía ambos sitios, pero en fin, tampoco podemos asegurarlo, de manera que se tiene que quedar simplemente en sospecha. No hay una documentación clara de uso, por tanto, de la tumba. Franzen había planteado un artículo en los años 50, no la identificación con esta calzada, pero sí mencionaba que en el juicio, la documentación ligada a Deir el-Medina, se mencionaba en el entorno de una calzada, un término que él identifica como calzada, un puesto de guardia, mientras que recientemente se ha interpretado, se me acaba de olvidar la autora, acabo de mencionarla, plantea que no tenemos, es un ostracón de Ramsés III, pero es muy laxo pensar. Justamente el ostracón habla de esta calzada y de un puesto de guardia en ella, de manera que no está muy claro que efectivamente haya documentación sobre uso de ella. Pero la excavación que hemos terminado en la última campaña de la superestructura de la 209 nos plantea una duda. Al patio se entra sin ninguna duda por la puerta que da a la calle que les he mostrado, pero los otros dos espacios no tienen acceso desde el patio, no hay una escalera desde el patio, de manera que deberíamos plantearnos su acceso desde la parte superior. Y si el acceso se hace desde la parte superior, podríamos imaginar, y es muy hipotético, el primer espacio que sea a cielo abierto y que el segundo estuviera cubierto por una bóveda de adobes. El acceso habría tenido que hacerse desde ese allanamiento, esa plataforma, y por lo tanto podría ser un indicio que efectivamente se haya circulado por ella, que haya servido como vía de circulación. ¿Cómo se relaciona la supuesta calzada que hay por encima de la 209 y la nueva calle que hemos encontrado? Pues es un tanto difícil, pero uno de los problemas que nos planteamos es cómo debemos de calificarla. Vía procesional, simplemente vía. Cuando alguien ha mencionado el entorno del Wadi Hatasun, lo ha puesto en relación con una vía procesional, pero las vías procesionales que conocemos, seguras, las de Deir el-Bahari, el suelo está cubierto por adobes, existen unos muros perimetrales imponentes de enorme altura que protegían la calzada, hay esfinges, hay árboles. Por ellas circulaba hay capillas en las que paraba la barca en la que circulaba, de manera que las puertas de las tumbas que están dirigidas hacia ella se dirigen no simplemente hacia la calzada, sino hacia las capillas, y tenemos bien documentada la asistencia de procesiones por ellas. En las vías procesionales o las vías de comunicación en el entorno, la 209, nos falta todavía toda esa información. Como ya hemos visto, no tenemos constancia de su uso. Sí que es cierto que son vías o vía, si en la parte baja del Wadi las concibiéramos como una unidad, hacia las que están abiertas tumbas. Hay, a comienzos del siglo XX, una misión alemana excavó un conjunto de tumbas en la desembocadura del Wadi, en la zona del Rameseun. Tardaron mucho en publicarse, no se publicaron como esta en 1943, pero había ya una serie de tumbas que se abrían hacia ella. Se abre la tumba de Ramoses, se abre la 209, se abre toda una serie de tumbas, las que está excavando la misión norteamericana justo enfrente de nosotros, pero también C4
aguas arriba del Wadi hay otra tumba con un escarabeo de la dinastía 25, de manera que indudablemente las tumbas se abren hacia la base del Wadi, pero es el único, en fin, todas las tumbas se abren hacia un camino, de manera que llamarlo camino, llamarlo calle, ya es evidente, la hemos excavado, llamarla procesional tal vez por ahora sea un poco temprano, puesto que no tenemos ninguno de los demás testimonios, aunque sí que indudablemente sirvió para determinadas fiestas. En la 209, en la fase de reocupación, la segunda fase de la 209, hemos encontrado sucesivos usos. Entraba el agua, se utilizaba, se depositaban ofrendas, volvía a entrar agua, seguía utilizándose, de manera que son una sola de las cámaras hemos podido encontrar este testimonio significativo de entrada periódica en la tumba y por tanto la celebración de fiestas probablemente ligadas a la bella fiesta del Valle. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Evidentemente, aparte de los dos miembros del equipo que hemos presentado la comunicación, el trabajo es obra de un equipo enorme al que agradezco su labor infatigable y su ánimo para seguir trabajando siempre, a pesar de que siempre hay algunas sorpresitas y algunas dificultades en el camino, y evidentemente a los sponsors que nos han patrocinado en todas estas campañas. Muchas gracias.